Marcelino Islas, Sofía Islas, padre e hijo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo surgió la idea de hacer Mi novia es la revolución? Pues la película surge como después de muchas coincidencias. Okay. Yo había escrito otro guión y se lo mandé a mi diseñadora de producción, Adela Char, y me dijo como, oye, ¿ya viste esta película que es muy similar al guión que escribiste? La vi y fue como depresión absoluta. El día siguiente acompaño a Sofi a los 15 años de una amiga suya. Okay. Y pues, me pareció muy bonito este acto como de celebrar el crecimiento, a pesar de que no nos gustan las fiestas de 15, sí me pareció muy lindo. Y yo me dedico a dar clases, ¿no? Doy clases de cine. Okay. Y el lunes pasé los 400 golpes de Truffaut, como que todo se juntó. Terminando mi clase le mandé un mensajito a Gaby Vidal, que es mi co-guionista, y le dije, Gaby, quiero hacer esta película que suceda, que es un coming of age, con mi hija como protagonista, celebrando sus 15 años, y se me ocurre esta cosa de que entran a robar a las casas. Y ya a partir de ahí empezó a darse todo, encontramos la época, 1994, como el escenario para poder hacer la película, y así es como empezó esto. Ok, y empieza con el discurso de Colosio, entonces yo dije, lo van a matar y de ahí viene la revolución, ok, porque la verdad no tenía la menor idea de qué iba, pero me gustó muchísimo el hecho de que pues Sofía va a cumplir sus 15 años y está completamente perdida, así que cuéntame un poquito sobre tu personaje, Sofía. Pues sí, es una niña todavía transicionando como adolescencia, que no se encuentra y pues está un poco confundida, su familia está como Separada. mal, no tiene amigas, se acaban de mudar y encuentra a Eva y desde ahí como que se detona todo y busca encontrarse. ¿Les ha pasado que alguien llegue a su vida y realmente la cambie? Porque fue lo que le pasó a Sofía con Eva, ¿no? Llegó Eva, quizás no le enseñó cosas muy buenas, pero hizo que quisiera tener su fiesta de 15 años, que se abriera a tener amistades, y no sé, que le cambió todo. ¿Te ha pasado algo a ti? ¿Alguien que haya llegado a tu vida y te haya cambiado? Sí, yo creo que a veces son personas, a veces son Momentos. una situación que sucede, a veces es el azar, pero sí, o sea, creo que son estos momentos que nos definen, ¿no? O sea, Sofía, tal cual como lo menciona, estaba perdida y de repente, no es que se encuentre, pero sí se revoluciona por completo para después encontrarse de alguna forma, ¿no? Y crecer, que es el objetivo del personaje. Estaba viendo la película y dije, si yo entrara a una casa, ¿qué me robaría? Entonces dije, no lo sé, pero se los voy a preguntar. Si tuvieran la oportunidad de entrar a una casa, ¿qué se llevarían? Teniendo el permiso de agarra todo lo que puedas en 5 minutos, ¿qué se llevarían? Creo que como Eva yo me llevaría como un collar o algo así. Ok. ¿Tú? Yo, más que llevarme cosas, tiene tintes autobiográficos, ¿no? A La ver. película. Y no entrábamos a robar casas, pero nos encantaba, era otra época, entonces era muy fácil saltarte a la casa de atrás. Entonces como estar en un lugar que no es tuyo y tal, pues era como muy interesante. Entonces más bien como usar las cosas, ¿no? Es lo que a mí me llama la atención de estas irrupciones. ¿Por qué quisiste situar la película en ese año? Porque 1994 pienso yo que es un año muy convulso, ¿no? En la historia de México sucede todo, ¿no? Y es, ahora que está de moda hablar de transformaciones o no, es la última gran transformación que tiene el país, ¿no? O sea, entra el Tratado de Libre Comercio, la Fayuca termina de alguna forma a partir de ahí, lo de Colosio, que es muy definitorio, sí, ¿no? eso sí. Dentro del el país, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que cuando uno, bueno, todavía, pero en ese momento, en la adolescencia sí era como, wow, hay cosas que son posibles, ¿no? Entonces pensamos que era el escenario ideal, ¿no? Para poder hacer esta película. ¿Cómo se añadió a Ana Valeria al proyecto? Con Ana Valeria fue muy interesante porque la conocí en un festival, pasando mi película anterior, Clases de Historia, y le fue muy bien a la película en esa proyección, ¿no? Y ahí Ana Valeria estaba de jurado, era el jurado del festival, y después de la proyección fuimos a cenar, todos los invitados, el jurado y demás, y se acercó conmigo y me dijo, a mí me gustaría mucho trabajar contigo. Y entonces yo ya estaba trabajando este guión y como una semana después le mandé un mensajito y dije, oye, pues mira, tengo este guión. Y me dijo, sí, le entro, ¿no? Y entonces así fue como Ana Valeria llegó a la peli.
Sofi, ¿cómo fue tu relación con Ana Valeria? Porque obviamente no vamos a spoilear nada, pero hay algunas escenas que no creo que sean tan fáciles o tan lindas que hacer, pero lo lograron y lo hicieron bastante bien. Pues yo creo que mi relación con Ana Valeria sí es como si tuvo que formarse con cierta confianza. Ok. A pesar de que al principio como que no nos conocíamos, así, o sea, nos conocimos en el frente a cámara. Fue en la escena, bueno, sí puedo decir. Sí. Llegó a mi cuarto y Ok, ahí estaba ahí. Entonces, ahí fue la primera vez que la vi. Oh. Nunca antes la vi. No habían hablado ni nada. Nada. Entonces fue como, ok, eres tú. y ya, después de eso como que fue como creciendo es como más, es como confianza, pero se dio muy natural. Entonces, pues sí, no fue tan difícil. Creo que fue más difícil hacerlo frente a mi papá, pero Claro. pues nada, Bueno, de hecho son escenas tiernas, no son escenas así que digas grotescas o de voy a cerrar los ojos, no, pero pues no es una escena fácil o... incómodo, más o menos. Ok, me estás diciendo que esto es una especie de película familiar. ¿En qué cooperó tu esposa en esta proyección? Mi esposa Aida Herrerías Ajá. es una de las productoras de la película y fue una película hecha en familia. En particular Aida, además de todo el trabajo de producción, se encargó de conseguir la locación, la casa de Sofía. Bueno, todas las locaciones. Me parece muy curioso porque empezamos a ver los catálogos de locaciones que ya tienen los locacionistas, ¿no? Y entonces pues ya están como muy vistos, están como muy hechos ya para el cine y tal. Y le dije, Aida, no es lo que busco. Entonces Aida agarró y empezó a ir a dar vueltas en Arboledas, que es donde vivimos. Y entonces de repente encontraba casas que parecía que estaban en el 94 y tocaba. Wow. A mí lo que me parece muy curioso es que le abrían, ¿no? Sí, yo no le abriría. Ajá, ¿no? Entonces creo que ahí fue como muy mágico eso, porque la casa donde filmamos, la casa de Sofía en la película, estaba en 1994. O sea, sí, a Adela Charla, diseñadora de producción, le pareció increíble poder trabajar ahí porque utilizó muchos muebles, muchos props que ya estaban por ahí, ¿no? Entonces, sí, y ahondando un poquito, pues es una peli familiar, no solamente porque estén Aida y Sofi, sino porque también ya es mi cuarta película y es una película hecha con toda la familia que he ido construyendo en el cine, ¿no? O sea, Rodrigo Sandoval, el fotógrafo, pues conoce a Sofi desde bebé, ¿no? Iván Lowenberg, Emilio Santoyo, Valeria Ariñez. Sí, son personas que forman parte ya de mi familia, más allá de lo que hacemos en el cine. ¿Dónde consiguieron la fayuca? La Fayuca. Estoy intrigada. Adele hizo un gran trabajo ahí porque se fue a comprar en la Lagunilla y demás y de ahí a restaurar las cosas para que parecieran nuevas, ¿no? Entonces, sí, de ahí era muy interesante ir a la bodega de Adele porque estaba junto con los Swings trabajando para reacondicionar las televisiones, los Nintendos, todas estas cosas, ¿no? Entonces Adele creo que hizo un gran trabajo ahí. ¿Cuándo se filmó? Porque claramente veo a Sofi y dije, no fue ayer ni hace un año. No, la filmamos antes de la pandemia. Wow. En el 2019, en ese diciembre, Okay. antes de la pandemia. Y todo el proceso había sido como muy rápido hasta ese momento. Porque escribimos la película, como 4 meses después ya la estábamos financiando, ya teníamos todo, se filmó. La edición empieza perfecta y en marzo que comienza la pandemia ya como a encerrarnos Fuerte. y tal, pues ya fue editar a distancia, descubrir cómo editar a distancia, buscar los festivales que se estaban reconfigurando porque no queríamos estrenar la película en los festivales en línea, No. queríamos tener la experiencia y más porque es una peli que hago con Sofía. Entonces estrenamos hasta el 2021 y de ahí estuvimos haciendo festivales hasta ahorita, ¿no? ¿Qué tal les fue? Muy bien, sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? Estuvieron buenos, ¿no? Los festivales anduvimos por ahí dando la vuelta. En Monterrey nos fue muy bien, ganamos Mejor Película Mexicana. Entonces, creo que ha sido muy lindo el recibimiento de la peli por el público de festivales. Nos han dicho que es una película muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, muy tierna, ¿no? Entonces, esperemos que eso lo pueda encontrar el público ahora que llegamos a salas. Bueno, antes de terminar y ver los créditos, hay un poema o un pensamiento que se llama Crecer duele. Sí. ¿De dónde apareció? Daniela Leiva, Ajá. una de las productoras, su papá fue Daniel Leiva, que Ok. fue un
un escritor bastante reconocido y que justamente falleció en el proceso en que estuvimos haciendo la película. Entonces es de alguna manera dentro de estas ideas familiares reforzar eso, además de que creo que resume muy bien lo que es la película, ¿no? Esta cuestión de que crecer duele, ¿no? Y que al final pues la familia es la que sostiene todos estos procesos de crecimiento, ¿no? Entonces nos pareció muy adecuado poder cerrar la película con ese texto. ¿Qué mensaje les gustaría que la gente que viera esta película se llevara, Sofía? Pues yo creo que justo es una película muy tierna, creo que todos podemos identificarnos y creo que al final verla y sentirla es como un abrazo a nosotros mismos y creo que es lo que sentimos. Sí, justamente eso, un abrazo, ¿no? Creo que es muy reconfortante para nosotros cuando el público se siente identificado, ¿no? Con la película, entonces eso es lo que espero que suceda a partir de ahora que se estrena. Pues muchísimas gracias por esta plática y mucho éxito, me gustó bastante. Muchas gracias. ¿De qué?